La herencia que la iglesia promueve involucra 5 cosas importantes. Repito una vez más, la herencia que la iglesia promueve involucra 5 cosas importantes que deseo con todo el corazón que usted las tome y le queden grabadas en su mente, y no solamente en su mente, sino en su corazón. Primera, participar del arrebatamiento de la iglesia. Si notamos lo que dice Primera Tesalonicenses 4:13 al 17, notamos ahí como, aparte de otros textos que siempre me gusta mencionarlos, aquí aparece claramente el momento cuando la iglesia, cuando todo aquel que pertenece a la iglesia del Señor, que sirve a Cristo, el Señor viene para llevarse con él a cada cristiano que conforma la iglesia. Primera Tesalonicenses 4:13 al 17 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Aquí viene lo bueno, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. De aquí tomamos la frase arrebatamiento de la iglesia. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. O sea, el arrebatamiento de la iglesia no es un invento de ningún grupo religioso, ningún grupo evangélico, ninguna línea teológica, no. El arrebatamiento de la iglesia está plasmado en las Escrituras. Y no solamente en esta lectura, sino en muchas más que el tiempo quizás nos haga falta para poderlas mencionar. Pero el apóstol Pablo dice que los muertos en Cristo, los que hayan muerto perseverando en Cristo, creyendo en Cristo, van a resucitar. Y cuando ya ellos estén en la superficie de la tierra, entonces nosotros nos unimos a ellos, o ellos se nos unen a nosotros, si es que estuviésemos vivos también, y nosotros salimos a recibir al Señor en el aire. Eso lo dice el apóstol Pablo. Es decir, que cuando el Señor venga por su iglesia, Él no baja a esta tierra, sino que se queda en el aire esperándonos, ¿verdad? Y dice que saldremos a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, esa es la herencia que la iglesia promueve. Esa herencia que la iglesia promueve, dije, involucra 5 cosas importantes. Y la primera cosa importante es que todo aquel que pertenece a la iglesia, todo aquel que recibe a Jesucristo, que le sirve a Cristo, cuando Él venga por su iglesia, entonces será arrebatado, es decir, será llevado instantáneamente hacia los cielos. Gloria al Señor. Y cuando yo pienso en esto, hago la reflexión como la tierra está dando señales de que ya no soporta. Es decir, la tierra se volvió, por decir así, vieja, y tiene que haber un cambio en el ambiente. Entonces, y estamos viendo catástrofes en todo el mundo, estamos viendo también otras manifestaciones humanas de cómo hay tanta perversión, tanta violencia. Los climas también son incomprensibles, son azotadores, porque el clima también azota. Imagínense la sequedad que estamos experimentando en esta zona de Oriente y que es en muchas partes del mundo. Pero eso nos está indicando que esta tierra no es perfecta, esta tierra tiene deficiencias, y que no le queda más al hombre y a la mujer que consagrarse a Dios, para que cuando el Señor venga, no quedarse todavía habitando esta tierra, porque según la Escritura vienen tiempos todavía más difíciles. Por lo tanto, la iglesia promueve que dentro de esa herencia que la iglesia promueve está el arrebatamiento de la iglesia. Pero hay una segunda cosa. Hablemos de recibir un galardón o premio. Dentro de esa herencia,
vamos a ser llevados por el Señor, pero también vamos a recibir un galardón o premio que nos está esperando allá en los cielos. Gloria al Señor. Quiero que veamos 2 Corintios, capítulo 5, versículos 6 al 10, y luego vamos a combinar esa lectura con 1 Corintios 3, 11 al 15. 2 Corintios, capítulo 5, versículos 6 al 10. Dice la palabra del Señor de esta manera. Gloria al Señor. Dice: así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Cuando el apóstol dice lo que haya hecho en el cuerpo mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo, no se está refiriendo a maldad que una persona va a hacer y que siempre va a ser llevada al cielo. No, se refiere a aquellas cosas que la persona hizo, pero que las hizo siempre buscándole darle la gloria a Dios. Esas son las cosas buenas. Pero cuando la persona hace algo para la obra de Dios, pero lo hace con la mirada en buscar la gloria para sí mismo, esas son las cosas malas. Entonces viene el momento en que se va a realizar, después del arrebatamiento de la iglesia, lo que la Biblia le llama el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo no es para condenar, no es para decidir si se salva o se pierde una persona, sino para decidir qué premio, qué galardón va a recibir, o si tiene derecho a galardón o no tiene derecho. Entonces, de lo que hizo acá, va a recibir ese galardón o ese premio. En la primera carta de siempre del apóstol Pablo, aparece en el capítulo 3, el versículo 11 en adelante, dice el apóstol Pablo de esta manera: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesto, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Oiga eso. El apóstol Pablo menciona 6 elementos que pudiéramos distribuirlos en 2, es decir, elementos destructibles y elementos indestructibles. Eso está representando las obras del hombre en esta tierra, que van a recibir su recompensa. Entonces, el fundamento que es Jesucristo está puesto ya. Pero dice Pablo, ahora cada uno mire cómo sobreedifica. Es decir, con qué elementos va a seguir edificando hacia arriba. Y presenta los 6 que dije ya, podemos dividirlos en 2 partes. Menciona oro, plata y piedras preciosas, que son elementos indestructibles. Y heno, madera y hojarasca, que son elementos destructibles. Esos elementos indestructibles, repito una vez más para darle una, quizá dejarlo así corto, pero que quede específico la idea, son aquellas cosas que el hombre hace en favor de la obra de Dios, pero para la gloria de Dios mismo. Es decir, todo lo que el hombre hace para la gloria de Dios, eso es oro, eso es plata, eso es piedras preciosas. Pero cuando el ser humano, en su afán, yo diría natural, porque todo ser humano tiende a sentir esos deseos de fama, deseos de reconocimiento,
Entonces, cuando realiza algo para la obra de Dios, quizá en su mente se cruza la idea de que, bueno, recibir el reconocimiento, ser alabado, ser reconocido. Pero quiero decirle, amado hermano, amado amigo, cuando algo se hace así, no tiene recompensa allá en ese tribunal, sino que la recompensa queda aquí en esta tierra. Pero quiero proseguir. De las 5 cosas que van incluidas en la herencia: participar del arrebatamiento, recibir un galardón o premio, y el otro es estar de bodas con Cristo. La iglesia se representa como una novia a punto de casarse con su novio. En este caso, el compromiso de la iglesia es con Cristo. Pablo lo dice en 2 Corintios 11. Él dice: yo los he desposado a ustedes con un solo esposo. Es decir, nosotros como iglesia estamos como cuando la muchacha está comprometida con su novio, o cuando también ya hizo el matrimonio civil, pero todavía está esperando la ceremonia eclesiástica y todavía no ha entrado en esa intimidad con su novio o su esposo ya por lo civil. Entonces la iglesia está en esa situación. Pero viene el momento en que la iglesia se va a casar con su novio, con Jesús, el Hijo de Dios. Por supuesto que esta es una expresión figurada del matrimonio de la iglesia con Cristo, pero la Biblia así le llama, las bodas del Cordero. Entonces, eso va incluido en la herencia, estar de bodas con Cristo. Apocalipsis capítulo 19, versículos 6 al 8, nos está hablando de esto. Apocalipsis capítulo 19, versículos 6 al 8 dice: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Dice el 7: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Gocémonos y alegrémonos, porque han llegado las bodas del Cordero. Aleluya. Entonces esto va incluido en la herencia que la iglesia promueve para ella misma también, es decir, para toda persona que se convierte a Dios y pasa a integrar la iglesia, va a tener ese derecho, esa bendición, esa alegría, ese gozo de estar de bodas con Cristo. Quiero mencionar la cuarta cosa que está incluida en esa herencia, y es reinar con Cristo, porque Cristo viene a reinar en esta tierra, pero Él no lo va a hacer solo. Quiero leer Apocalipsis 20, capítulo 20, del 4 al 6. Dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán, oiga eso, sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él 1000 años. Entonces, dentro de la herencia que la iglesia promueve está el reinar con Cristo. Gloria al Señor. Y por último, en esto de la herencia, vivir en la eternidad. Capítulo 21, siempre de Apocalipsis, dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Este es un detalle importante que usted debe saber, que en el cielo nuevo y en la tierra nueva el mar ya no existe más. Todavía en el milenio va a existir el mar, pero a partir de que entremos a la dimensión eterna, el cielo nuevo y la tierra nueva no va a contar con mar. Y yo, Juan, dice, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido.
Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Oiga eso, Dios mismo estará en medio de su pueblo. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Eso dice la palabra de Dios. Entonces, hay dentro de la herencia hay esa promesa de vivir en la eternidad.